10 provincias chilenas sufrieron en una semana 9 terremotos seguidos. Hablar del terremoto de 1960 puede evocar para muchos solo imágenes en blanco y negro e historias de sobrevivencia de un episodio que parece lejano. Pero si hay algo seguro en nuestro país es que este tipo de eventos de la naturaleza son recurrentes en el tiempo. Claro, debieron pasar siglos para que las placas tectónicas acumularan suficiente energía para desencadenar aquí el terremoto más grande que se haya medido en la historia del mundo. Desde ese 22 de mayo, nuestro país comenzó a liderar un ranking en el cual muchos celebran no estar. Ese que indica que nuestra tierra se mueve con fuerza y con habitantes cuya admirable resiliencia olvida por momentos lo que la naturaleza advierte con ímpetu. Los barcos hicieron viajes demoníacos. Salieron del puerto a alta mar con sus tripulantes, pero sin control posible, y se hundieron o fueron a varar a distancias enormes de sus fondeaderos. Una característica muy relevante por estos días. Junto al geógrafo Marcelo Lagos, recorreremos algunos de los lugares donde este terremoto dejó huellas imborrables. Por cierto, Valdivia es uno de ellos, pero son decenas de antiguos pueblos costeros que sufrieron la fuerza del terremoto y sobre todo las consecuencias del tsunami. Bajo una suave lluvia nos encontramos en Corral, una de las numerosas localidades afectadas por el gran tsunami de 1960. Todas las zonas costeras del centro-sur de Chile fueron afectadas de alguna u otra forma por las ondas. Aquí en Corral, el daño no fue principalmente debido al terremoto, sino a un gran tsunami que alcanzó alturas cercanas a los 10 metros y que inundó todas las partes bajas. Corral, hace 60 años, era el hogar de Marta y su familia. Yo tenía 10 años en ese momento cuando pasó esto en Corral. Para ella, los recuerdos y emociones de ese día siguen muy presentes. Ese domingo estaba precisamente en la playa con una de sus hermanas. Entonces nosotros estábamos jugando ahí a la orilla y de repente viene el temblor fuerte. Quisimos avanzar para nuestra casa que quedaba al otro ladito de la calle y no podíamos avanzar porque nos caíamos. Porque el temblor era muy fuerte. Tanto que ni siquiera su padre, que era carabinero en el puerto, pudo mantenerse en pie cuando salió a buscarlas. Momentos después, iniciarían la huida hacia los cerros. Y de repente se empezó a levantar como un cerro, digamos, en el fuerte de Corral. Y esta ola grande empezó a avanzar para la bahía, para Corral Bajo, que le llamábamos en esos años. Y de repente cayó encima de Corral Bajo y arrastró todo lo que había, todo, las casas, el colegio que había ahí, todo. El maremoto convirtió la mayor parte del pueblo en rasante reguero de promiscuos despojos. El tsunami aquí en Corral tuvo impactos diferenciados pero muy importantes. La madera fue barrida, pero incluso el concreto reforzado también sufrió daños. Hoy día vemos estructuras que son el mudo testigo de la magnitud y de su impacto. La importancia del recuerdo es que de él se pueden sacar lecciones. Como veremos más adelante, Marta lo tiene bastante claro, pese a los años que han pasado. Pero basta con recorrer las zonas costeras de la región de los ríos y de la región de la Araucanía para encontrarse con pueblos instalados prácticamente en el mismo sitio desde donde fueron barridos por el agua hace 60 años. Aquí en Queule, la inundación afectó toda la localidad, destruyendo gran parte de la caleta y el asentamiento que se localizaba en estas planicies. El río se transformó en una marisma producto del hundimiento después del terremoto. Pasó mucho tiempo y hoy día, en el caso de Queule, nuevamente comienzan a localizarse en zonas que fueron inundadas en 1960. Y así, decenas de localidades que fueron afectadas por aquel tsunami parecen desafiar a la naturaleza, ubicándose en el mismo lugar. Ni 60 años de terremotos y tsunamis en el país cambian esa forma de convivir con el riesgo. Hoy, con tragedias mucho más recientes y distintas instituciones del Estado dedicadas a la prevención, se sigue habitando allí donde incluso los actuales mapas de inundación indican que es muy peligroso.
El dato simplemente no se toma en cuenta. Otro caso es el ejemplo de Tolten, asentamiento humano ampliamente afectado por el hundimiento producto del terremoto y la posterior inundación del tsunami. Hoy solo queda el cementerio y la plaza de lo que fue ese importante asentamiento fundado durante las primeras décadas de Chile independiente. Estos grandes árboles alineados y centenarios son evidencia de que aquí hubo algo. Aquí estaba la Plaza Angamos, la plaza principal del pueblo de Tolten. Después del gran desastre, el pueblo fue relocalizado a la actual Nueva Tolten. La gran mayoría de sus habitantes se fueron a zona segura. Y es probablemente uno de los pocos ejemplos de relocalización efectiva de un pueblo afectado por eventos de la naturaleza en Chile. En el tsunami de mayo de 1960, Marta perdió a su hermano. Su familia decidió dejar el pueblo de Corral e hicieron una traumática travesía en bote hacia Valdivia, en un río todavía agitado solo días después del desastre. Buscaban un nuevo hogar. En esa ciudad en ruinas sepultarían al joven que tenía 15 años. Luego le cosieron una carpa encima al bote porque las olas eran muy grandes. Y nos vinimos a Valdivia. Tenía mi madre, mi padre y mis 3 hermanas. Así que yo, a la edad que tengo, todavía yo le tengo terror al mar. Porque yo todavía... Tiempo hacia los cerros. Sin embargo, hoy, esta ciudad, tal como muchas otras de la zona costera, se mantiene en el mismo lugar, hasta donde el mar entró con fuerza destructiva. Aquí, el cauce del río Imperial, que cambió para siempre, es la marca más permanente de lo que ese desastre provocó hace 60 años, pero ciertamente no es la única. Después de 60 años del gran terremoto de 1960, hoy día destaca la puesta en valor de la experiencia, el valor del patrimonio y del no olvidar. Hoy día las ruinas de la destrucción, por ejemplo aquí en Puerto Saavedra, son destacadas, de modo que todos, y particularmente las futuras generaciones, nunca lo olviden. Porque claro, esas ruinas, las fotos y antiguos registros fílmicos de ese terremoto que impactó al mundo y afectó al planeta, se convertirán con el paso de pocos años en los únicos testimonios directos de aquel día. Por eso bien vale tener en cuenta la experiencia de Marta, que como tantos otros sobrevivientes, pese al trauma, prefieren seguir recordando, porque saben que a fin de cuentas eso puede salvar vidas.